¿Qué momento vergonzoso te pasó y aún te hace estremecer? Estaba caminando en una zona concurrida del centro desde mi auto hacia una cafetería local para encontrarme con alguien en una cita. Me sentía extremadamente linda con mi combinación de falda corta y top corto y estaba disfrutando de la confianza. Mientras esperaba que el semáforo peatonal cambiara para poder cruzar, un chico realmente atractivo pasó junto a mí en una bicicleta y simplemente dijo, «Tu falda». Confundida, miré hacia abajo y atrás para darme cuenta de que mi falda estaba metida en la parte posterior de mi ropa interior, y toda mi nalga y mis calzones estaban expuestos. Esta era una zona extremadamente ocupada, con autos pasando y personas caminando cerca, y ya había caminado como una cuadra desde mi coche en ese momento. Quería morir. Tenía 12 años y estaba yendo a un viaje de campamento de fin de semana con mamá, papá y mis 2 hermanos mayores. Paramos en un McDonald's para almorzar, y fui al baño solo para descubrir que acababa de comenzar mi primer periodo. ¡Ay! Me acerqué sigilosamente a mi mamá en la fila de pedidos, y le susurré al oído la noticia mortificante, suplicándole que no le dijera a papá ni a mis hermanos. Luego nos dirigimos a la mesa donde ellos 3 estaban sentados, y mi madre declaró en voz alta, en esa área de comedor tan llena, «Tenemos que ir a Kmart». Mi papá se veía irritado por esta desviación del plan, y preguntó, ¿por qué? Mamá dice con lágrimas en los ojos, «Porque tu hija acaba de convertirse en mujer». Sentí que cada uno de los ojos en ese restaurante estaba sobre mí. Amaba a mi mamá. Pero, ¡uf! Cuando estaba en 6º o 7º grado, simplemente me senté en la clase de música. Nuestra maestra de música era algo complicada. Era muy estricta con el tema de no hablar, así que la clase estaba en completo silencio. Yo era un poco masculina, así que estaba sentada al lado de mis amigos. Uno de ellos era el que más me gustaba. Bueno, la maestra entra, cierra la puerta y se sienta al piano. Yo me agacho para meter mis libros debajo del escritorio y, en el momento en que me agaché, solté un ruido inesperado que nunca imaginé que pudiera hacer. Miré a mi amigo con ojos suplicantes como, «Por favor no lo hagas», y ya era demasiado tarde. Este desafortunado se estaba muriendo de risa, riendo tan fuerte que casi hiperventila. Me encogí en mi asiento y miré a mi maestra, quien intentaba ser profesional, pero estaba luchando desesperadamente por no reírse también. Nunca podré sentir más vergüenza en la vida. Nada puede ser más embarazoso que soltar un ruido inesperado en una clase silenciosa, mientras estás sentada al lado de tu enamorado, con amigos que se reirán de tu dolorosa vergüenza. Y allí estaba la maestra, que nunca sonríe, tratando de no reírse. Envié un mensaje confrontativo a mi situación amorosa, muy alterada, y recuerdo que me convencí de que mi tono no se estaba transmitiendo correctamente, así que la única solución en ese momento fue agregar emojis. Estoy hablando de algo como, «Hola, si no quieres hacer esto más, hey, ¿puedes por favor ser directo a bla bla bla?». Al final, no dije nada durante una semana y pretendí que nunca había pasado. 3 años después, me llama porque su esposa encontró ese mensaje, y así fue como se enteró de que la engañó mientras estaban saliendo. Me atormenta en mis sueños, en la ducha, en la oscuridad. Toda la situación fue humillante. Conseguí un trabajo en un equipo de remodelación temporal para nuestro Walmart local hace años. Es la única cosa en mis 46 años de vida que me mostró exactamente cómo funcionan mis enfermedades mentales. En las primeras 2 semanas, ya había molestado a todos hasta el punto en que todos me evitaban lo mejor que podían. Para cuando dejé de ir un par de meses después, yo era la gran broma loca de todo el lugar. Hablaba demasiado alto. Era grosera. Era extremadamente perezosa. Lenta. Totalmente desinteresada en conocer a alguien. Pero saltaba espontáneamente a sus conversaciones con unas felicitaciones patéticas si escuchaba que estaban hablando de algo bueno que sucedía en sus vidas. Extrañamente sonriente con una mirada fulminante. Quiero decir, esa es la personalidad de un anciano ermitaño con problemas que intenta actuar normal en público. Pero así soy yo. Una anciana ermitaña que solo quiere paz, abrazos y buenos valores en la vida. Fue el momento más embarazoso para mí, dándome cuenta de que así he sido siempre alrededor de la gente. La única forma en que he avanzado mentalmente, aunque sea un poco, es recordando a todas esas personas que conocí que se comportaron de la misma manera, recordando cómo las traté con desprecio, evitando su compañía y o con crueldad. Luego aceptando que lo que recibí fue una versión muy suave de lo que probablemente merecía. Sin embargo, nunca lo superaré. Absolutamente mortificante. Pero solo pienso en ello
para aprender lecciones de eso. Fui sacrificado por mi grupo de almuerzo para cantar solo en nuestra graduación de cuarto año. En Irlanda, la escuela primaria es desde los infantes junior, infantes senior y de primer a sexto grado, y la escuela secundaria es de primero a sexto año. El cuarto año también se conoce como el año de transición. Me dijeron que practicara la canción con mi vocal coach en una tonalidad, y el día del evento la tocaron en una tonalidad completamente diferente. No canté terriblemente, pero al final tuve un trágico fallo de voz. Si no me hubiera cambiado de escuela el año siguiente, habría considerado retirarme después de eso, jaja. Tuve periodos muy difíciles durante la secundaria y la preparatoria, y todavía los tengo, solo que ahora están más controlados a medida que aprendí sobre mi cuerpo. De todos modos, supongo que el flujo era más abundante entonces, y siempre tuve problemas para asegurar que mi toalla sanitaria estuviera bien ajustada. Vivo en Nueva York y estoy a solo unas paradas de mi casa. Estoy con calambres muy fuertes, pero mientras estoy sentada pienso, si me muevo, la toalla se va a desajustar. Así que estoy en una situación similar a la de Jurassic Park, donde no puedo moverme hasta que sea absolutamente necesario, por si hubiera alguna filtración. Ya llegó mi parada y me levanto. No tengo mis gafas puestas, y un hábito común es revisar mi asiento, por si dejé algo antes de irme. Solo noto a un niño mirándome con una expresión de temor. Entrecierro los ojos para mirar el asiento, y no puedo distinguir si es un marcador u otra sustancia, pero es de un color inconfundible. Salgo y camino a casa, solo para subir las escaleras y ver una gran mancha en mis pantalones. Por suerte vivía justo al lado del tren, pero solo puedo imaginar la marca, y cómo todos me miraron en el vagón del tren, y en mi camino a casa. Era una enorme y obvia señal en medio de mi trasero. Ya había tenido accidentes similares en los asientos, una vez en la cafetería, y otra en una silla. 2 veces antes de eso, me senté en la parte de atrás del autobús, y los chicos mencionaron el término masturbarse, y cuando el yo de 14 años se mostró claramente confundido, dijeron, todos los chicos lo hacen. Miré a mi amigo, y le pregunté de qué estaban hablando, y él se sonrojó un poco, y me dijo que le preguntara a mi papá. Ese fin de semana, papá nos estaba llevando a casa después de hacer las compras, así que le pregunté qué era eso, y por qué todos los chicos lo hacían. Mi papá, padre de 4 chicas y el hombre más modesto del mundo, intentó explicar sin decir exactamente qué era. Finalmente lo comprendí, y vaya que fue un trayecto incómodo a casa. El lunes siguiente le di un golpe a mi amigo. Mi ahora esposo y yo habíamos estado saliendo durante unos años en ese momento, así que conocía bastante bien a sus padres. Vinieron a visitarnos, junto con mis padres. Todos fuimos a Top Golf, yo me emborraché bastante, fuimos a un bar después, y luego a un bar arcade con mis padres. Fue confuso. Avancemos al día siguiente. Mis padres se habían ido a casa. Fuimos a almorzar con mis, ahora suegros, y comenzamos a charlar sobre la noche anterior. Intenté mantener la calma, como si no estuviera tan ebria, y dije, sí, al final arrastramos a mis padres a un bar arcade después de Top Golf. Ellos respondieron, sí, estuvimos allí. Dios mío, me morí de la vergüenza. No tenía ningún recuerdo de que ellos estuvieran con nosotros después de Top Golf. Me vieron en ese estado ebrio. ¿Por qué? ¿O por qué? ¿Permití que eso sucediera? Afortunadamente, fueron muy comprensivos al respecto, y todos nos reímos. Pero, por Dios, nunca me he sentido tan avergonzada en mi vida. Mi ex se fue, y yo me mudé del departamento poco después. No pensé en mirar debajo del sofá. Los mudancers levantaron el sofá, y quedó todo el desecho de mi ex bajo el lugar donde él se sentaba. Los mudancers probablemente pensaron que era asqueroso, lo cual fue vergonzoso. Se pone peor. En el mismo viaje de mudanza, tenía un enorme armario decorativo de madera. Saqué la ropa de cama de adentro, pero pensé que podía dejar las cosas pequeñas y variadas allí, tapando los cajones con cinta. Bueno, la cinta se rompió, un cajón se abrió de golpe, y mis artículos íntimos cayeron al piso justo enfrente de los mudancers. ¿Vieron todo? No pude mirarlos a la cara después de eso. Dios mío, quería desaparecer en ese momento. Hay tantas cosas, pero mi mente ha bloqueado la mayoría de los recuerdos. Me río por la locura, pero cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba de bartender, y terminé en una fase de consumo excesivo de alcohol bastante complicada. Sin embargo, era una trabajadora muy dedicada, y me promovieron a gerente de bar. Una noche, tuve que cerrar el bar y terminé caminando hacia un lugar poco recomendable al otro lado de la calle, donde mis compañeros de trabajo y yo solíamos ir. Me distraje un poco y no iba a manejar a casa,
Así que regresé a mi bar, me dejaron entrar de nuevo y dormí en un reservado. Desperté con la camisa del dueño sobre mí. Él llegaba temprano todos los días para hacer trámites. Cuando me levanté me di cuenta de que no tenía mis jeans puestos. Tenía el hábito de quitarme los pantalones cuando dormía, así que supongo que estaba en un estado tal que ni siquiera me di cuenta de dónde estaba, y me los quité. Los encontré de regreso en la oficina del gerente, junto con mis cosas. El dueño probablemente se sintió demasiado avergonzado de haberme visto así, y se fue, porque no estaba allí cuando desperté. Hay tantas más historias embarazosas de esa época de mi vida. El alcohol me convirtió en una persona diferente. Y solía apagarme al menos una vez a la semana. Llegó al punto en que simplemente tenía que escapar de toda esa carga. Renuncié, me mudé al otro lado del país, volví a dar clases, que era para lo que estudié, aceptando un recorte salarial por un estilo de vida más estable. Me comprometí, tuve un bebé, y ahora soy una persona totalmente normal de 25 años. Trato de no mirar hacia atrás en todo eso, pero esto se siente como un espacio seguro para compartir. Suspiro. Estaba haciendo la compra con mi abuela y no entendía los cupones en línea de Kroger para conseguir una oferta en un artículo. Así que, como el querido nieto que soy, me ofrecí a abrirlo desde mi teléfono. Abrí Safari y, vaya, si no era el último video para adultos que vi a todo brillo, bien en medio del pasillo, Reverse Cowgirl, en toda su gloria. Mi abuela detrás de mí, mientras le enseñaba a navegar hacia el cupón. La salida más rápida en la historia, mi dulce abuela solo se rió y continuamos, sacudiendo la cabeza. En la universidad, mi mejor amiga y yo alquilamos un departamento fuera del campus. Un día regresé a casa y necesitaba ir al baño con urgencia. Entré y escuché el sonido de la ducha, pero era una emergencia, así que entré y dije, lo siento chica, estoy a punto de hacerme en los pantalones y no quería usar el baño del chico con quien salí. Y procedí a hacer un muy placentero número 2 mientras ella se duchaba. Me lavé y salí. Estaba relajándome viendo televisión cuando se abrió la puerta principal. Era mi compañera de cuarto regresando con café. Su novio era el que estaba en la ducha. Después de eso, la puerta del baño se abrió y él entró silenciosamente a su dormitorio mientras yo moría por dentro. Él y yo tuvimos 2 encuentros más súper incómodos en un lapso de 2 meses, pero ese fue el peor. Ahora están casados y el incidente del baño todavía sale a relucir. Una vez, en 7º grado, mi clase y yo estábamos practicando para un concierto de Navidad. Yo era una de las cantantes y subí al escenario con la otra cantante. Había un poco más de 70 personas mirando. Recuerdo que llevaba una sudadera con una camiseta debajo. Tenía calor, así que me quité la sudadera, y sin saberlo, mi camiseta se había quedado pegada a la sudadera, así que ambas prendas salieron juntas. Ahí estaba yo, de 12 años, con mi sujetador deportivo de color rosa neón. Y ni siquiera había desarrollado aún. Recuerdo que me escondí detrás de un árbol de Navidad mientras reía, lloraba, moría de vergüenza. Siento que todos mis compañeros de clase de entonces todavía lo recuerdan. Algunos de ellos aún lo mencionan hasta el día de hoy. Y para que sepas, ahora tengo 19 años, todavía me hace querer morirme. Mi primer año de secundaria, la unidad de natación era obligatoria y me llegó la regla una semana. Estaba incómoda con los tampones, así que me lo puse de cualquier manera y caminé hacia la piscina. Estaba nadando bien hasta que esta chica tuvo un accidente, y no pensé nada de eso hasta que miré hacia abajo y noté que mi tampón se estaba saliendo dentro del agua. Creo que lo que sucedió no era solo un accidente. Y lo peor es que ahora es mi amiga, y nunca lo supo. Suspiro. Una vez planeé una reunión en la residencia con un amigo para un viernes durante mi primer año de universidad. Llegó el viernes, y no estaba en la mejor forma, no dormí nada, tenía una montaña de ropa sucia en el suelo, etc. Así que pedí reprogramar. La reunión estaba a media hora de distancia. Él dijo que no estaría disponible durante el resto de la semana que venía, así que decidí que no importaba, y me apresuré a limpiar un poco. Finalmente, él entra y se sienta en la única silla que tengo, que está justo al lado de mi escritorio. Empieza a hablarme sobre Impractical Jokers, y quiere mostrarme un clip en su teléfono. Lo miro y de inmediato me doy cuenta, horrorizada, de que dejé un objeto personal en mi maldita mesa, a solo aproximadamente un pie de él. Rápidamente lo agarro y lo echo en un cajón, y él sigue hablando sobre Impractical Jokers. Casi estoy llorando de la vergüenza. Y él sigue hablando sobre Impractical Jokers. El clip termina eventualmente, y nadie habla jamás sobre lo que vieron o no vieron, ni siquiera en los años siguientes. Creo que él probablemente estaba tratando de calmarme, al seguir enfocándose en Impractical Jokers.
Así que estaba tratando de hacer un ejercicio en el gimnasio llamado dips con peso. Ni siquiera sé por qué intenté hacerlo, dado que apenas logro hacer 3 dips normales como máximo. Solo lo vi, y me pareció genial. Así que mientras me ponía el cinturón para agregar el peso a mi cintura, y me subía a las barras paralelas, los pantalones holgados que llevaba puestos se bajaron junto con el cinturón, dejándome con mi tanguita y las nalgas expuestas a todos en el gimnasio. Lo peor de todo es que esto ocurrió durante la hora pico del gimnasio, en un lugar donde el 90% de las personas son hombres. Solo quería que la tierra se abriera y me tragara. Así que decidí irme a casa en lugar de terminar mi entrenamiento. Fue la cosa más vergonzosa de todas. En la escuela secundaria, donde ya te da vergüenza hasta existir, yo era un estudiante de primer año y era el final de la jornada escolar. Acababa de empezar a tener mi periodo y aún no estaba acostumbrada a ello. Me había manchado los jeans sin darme cuenta de que ya había comenzado. Escuché a unos chicos adolescentes detrás de mí, después de que sonó el timbre que indicaba que todos podían irse a casa, decir: «Estoy tan feliz de que no tengamos que lidiar con eso». No tenía idea de qué estaban hablando. Hablé con varios amigos, regresé a casa en el auto de un amigo, caminé por el estacionamiento, todo con manchas inesperadas en mis jeans, y nadie me dijo nada. Llegué a casa y me di cuenta. Mortificada al pensar en dejar marcas en el asiento de la escuela, en el auto de un amigo, caminando frente a todos. Nunca le conté a nadie esto, y me da escalofríos pensarlo semanalmente. Me mudé de casa a los 16 años, y ese mismo año fui a mi primer chequeo médico física, y lo hice sola. Me indicaron que entrara a una pequeña sala, tipo cabina con una cama, que me quitara la ropa, y esperara hasta que el doctor entrara. La enfermera no especificó que debía mantenerme con la ropa interior puesta. Todos los demás en las cabinas cercanas escucharon el sorprendido «¡Oh!» del doctor al entrar a la sala y decirme en voz alta que no necesitaba desnudarme. Me costó un tiempo recuperar mi confianza en mi nueva independencia después de esa experiencia. Afortunadamente, esto sucedió frente a solo 2 personas más. Cuando llegué al nivel 40 en la vida, fui un poco reacia a aceptarlo. Me sentí incómoda, desaliñada y simplemente aburrida. Fui al catálogo de la biblioteca y encontré un libro titulado «¿Cómo no verse vieja?». ¡Perfecto! Y había una lectura complementaria, llamada «¿Cómo no verse gorda?». Imagina mi emoción al solicitar una reserva para estas 2 obras maestras. En ese momento, era maestra de educación primaria, y solía solicitar libros a través de la biblioteca, con mucha frecuencia, además de visitar la biblioteca al menos una vez a la semana, para lecturas personales. Como era habitual, fui a la biblioteca, P-A-S-E-E, con acento agudo un poco, elegí algunos materiales, y me dirigí al mostrador. La muy amable mujer en el mostrador escaneó los libros, y dijo que tenía algunos materiales en reserva. ¡Genial! Estaba emocionada por comenzar una nueva unidad con mis estudiantes y estaba ansiosa por los libros que había solicitado para esto. Fue entonces cuando la muy amable bibliotecaria dijo, en una voz excepcionalmente alta para una biblioteca: «Sí, uno se llama «Cómo no verse vieja» y el otro es «Cómo no verse gorda». Entonces escuché una pequeña risa detrás de mí, de la única otra persona en la fila. Pensé que había tocado fondo ese día. Ya no pido reservas. Tenía 14 años y estaba perdidamente enamorada de un ex que vivía en la misma calle. Una noche, mientras iba a hacer una rápida compra de víveres, vi la luz de su habitación encendida. Él vivía en el primer piso, así que decidí saltar su cerca, trepar hasta su ventana y echar un vistazo. Bueno, digamos que tan pronto como miré hacia adentro, mis ojos se encontraron con los suyos, y él se veía horrorizado. Salí corriendo y pensé que iba a morir de vergüenza esa noche. 18 años después, todavía me sonrojo al pensar en esto. Nunca se lo he contado a nadie. Tenía como 13 años y vi Bad Teacher, con Cameron Díaz. Ella dice que quiere sentarse en la cara de un chico que le parece atractivo, así que pensé que era una frase que se podía usar cuando encuentras a alguien atractivo. No tenía ni idea de que eso implicaba algo más. Un día, mi papá me estaba llevando a la escuela, y vi a mi amiga caminando, así que la recogimos. Como suelen hacer las chicas, estábamos hablando de chicos, y uno de los que a ella le gustaba se convirtió en el tema de conversación. Yo dije que quería sentarme en su cara. Mi papá escuchó, pero no reaccionó mucho, y mi amiga solo se quedó boquiabierta, con los ojos como platos. Ese recuerdo realmente me atormenta. Hasta el día de hoy, cuando era mucho más joven,
Mis abuelos católicos me llevaron a la iglesia, yo no soy católico, y durante la comunión, me instruyeron a quedarme sentado. 1 minuto o 2 después, una señora estaba tratando de salir del banco en el que estaba sentado, así que me levanté por ella. Bueno, cuando me levanté, debió pensar que iba a hacer fila para tomar vino y comer galletas, y insistió en que pasara delante de ella. Intenté decirle que no quería, que estaba bien, pero ella se quedó sentada y esperó a que yo fuera. Así que, siendo joven e idiota, me hice a la fila para la comunión. Estaba observando lo que todos los que estaban delante de mí hacían, y cuando llegué al sacerdote, intenté imitarlos. Él preguntó si era católico, y no pude mentir en la iglesia, así que dije que no. Me negó la comunión frente a todos, y estaba, y todavía estoy, tan avergonzado por ello.